tenemos 2 oídos y una boca, así que deberíamos escuchar más de lo que decimos. Zenón de Sitio. Amigos y amigas, bienvenidos una semana más a La Raíz del Éxito. Y el día de hoy voy con un tema que me apasiona muchísimo y se trata de la comunicación. Sí, señores, porque somos lo que comunicamos. El día de hoy voy a tratar de desglosar un poquito el tema de la comunicación, de verdad que incluye muchas cosas, y voy a tratar de que este capítulo no sea tan largo para que podamos ir poco a poco desglosando todos los temas de la comunicación. E incluso creo que voy a tener que hacer un capítulo número 2 de este tema. ¿Y por qué es importante tener una comunicación consciente? Porque realmente, como lo dice Zenón de Sitio, es muy importante saber comunicarnos. Hay veces que decimos una palabra o decimos algo que puede sonar confuso o puedes herir a alguien sin querer, que pierdas un trabajo por decir algo que no querías decir, e incluso una relación puede terminarse por un malentendido en comunicación. Y también proyectar lo que no somos, cuando realmente queremos proyectar que nosotros somos otra cosa, ¿no? Y estamos comunicándolo de mal manera, ya sea con palabras, con gestos, con la vestimenta, con la mirada y con los actos. Y obviamente tengo que empezar con los tipos de comunicación. Bueno, existen varios tipos de comunicación y está el verbal y el no verbal. El verbal se divide en palabras, acentos e intenciones. El no verbal podemos mencionar los gestos, los movimientos, la apariencia e inclusive las publicaciones en redes sociales ya cuentan como parte de la comunicación. ¿Y en qué nos basamos nosotros normalmente para comunicarnos? Lo primero son los pensamientos arraigados en nuestro subconsciente. Todo lo que comunicamos está dentro de nuestro cerebro, está en nuestro subconsciente, por el tema de los 2 cerebros que tenemos, ¿no? El consciente, el subconsciente, o en otros términos como lo definen otros científicos, el cerebro animal y el cerebro racional. También se basa en ideas preconcebidas de uno mismo. Pasa que muchas veces tú dices, yo soy así y no voy a cambiar. Pasa muchísimo. Es más, en algún momento de mi vida yo lo pensé, oye, pero si yo siempre he sido así, ¿por qué voy a cambiar? Hasta el punto que llegó de inflexión, cambié y ahora soy otra persona totalmente. Soy un nuevo yo. También está la parte en que tenemos ideas implantadas por otras personas desde nuestra niñez y nuestra juventud. Dígase nuestros padres, nuestras madres, nuestros amigos, la escuela. Todas esas son ideas implantadas que de repente hay momentos en donde tenemos que decir, ok, ¿esto es ideas que me implantaron o es lo que realmente soy yo? Hay que tomarse un momento y pensar todo esto. Es más, hubo un momento en mi vida de adolescente, de joven, de adulto joven, que yo tenía esta idea en mi mente que pensaba que era un hombre parrandero, que era un hombre que le encantaba la rumba y que tenía que estar todos los días bebiendo, fumando y pasándola bien, sea como sea, hasta que llegó el punto de inflexión que yo dije, ok, realmente este no soy yo. Y eché el cassette para atrás, me evalué y me di cuenta de que el yo adolescente, el yo niño, el yo que tenía sueños, realmente no era así. Era un luchador, era un deportista, era una persona entregada, y estas ideas preconcebidas que estaba actuando de esta manera era porque era mi entorno, eran mis amigos, eran mis allegados, eran mis compañeros de universidad que me decían, vamos a parrandear, y yo no decía que no. Entonces no había un punto de inflexión hasta que llegó y pude cambiar y darle el giro totalmente y darme cuenta de que yo no era esa persona. Y luego analizar todos estos puntos que te acabo de dar, cómo nos basamos normalmente en los pensamientos para comunicarnos y para decir qué somos o quién somos, cómo podemos internalizar nuevas ideas y nuevos pensamientos y nuevas percepciones de las cosas que queremos ser o de cómo queremos ser. Para poder lograrlo, y cómo lo has logrado hasta el momento, se ha hecho a través de experiencias vividas, viajes, tus trabajos, los deportes que has practicado, los libros, las revistas que has leído, los programas de televisión. Todo ese disco duro de información que está dentro de tu cerebro hace lo que tú eres en el día de hoy. Y es que tenemos un filtro personal en donde tomamos lo que queremos o lo que nos es muy familiar y desechamos las cosas que en teoría o entre comillas pensamos que no nos funcionan. Y entonces aquí pensemos, ¿por qué la importancia de la comunicación consciente? Y el punto número 1 que les traigo es la autoconciencia en la comunicación. Tenemos que comprender las propias emociones, pensamientos, inclusive prejuicios en lo que tenemos a la hora de comunicarnos. A veces no nos damos cuenta, pero empezamos
a ver cosas o a personas y hacer o juzgar a alguien de inmediato. Pasa mucho y lo he visto en carne propia. Yo no lo he hecho, pero sí me he topado con personas que de repente un mesero tuvo un mal día, de inmediato lo juzgan y dicen, no, que este tipo es malo, que este tipo es grosero, pero también hay que pensar que si esa persona está enferma, se siente mal, ese día terminó con su novia, no tiene dinero para ir a casa y todas estas cosas las tiene en su mente. No quiere decir que estemos apadrinando malas conductas, pero sí tenemos que ver un poquito más allá y ponernos el sombrero de esas personas y entender a veces de por qué actúan de tal manera. Número 2, claridad del mensaje. En la comunicación consciente tenemos que transmitir pensamientos con claridad para evitar malentendidos. Como le estaba hablando, ¿no? Del tema de que si dices una mal palabra sin querer, obviamente puedes desechar una presentación que tenías en tu empresa y te van a tildar de grosero, ¿no? Y le tengo la historia de Tim Cook, que fue un consejero delegado de Apple. Él utilizaba la claridad en sus pensamientos para comunicar eficientemente avances tecnológicos complejos, lo que distingue a Apple con claridad e innovación de otras marcas. Si se dan cuenta, Apple siempre se ha caracterizado por dar mensajes claros y sencillos. Ellos no se complican diciendo qué cantidad de gigas tiene el ordenador, qué cantidad de megapíxeles tiene la cámara, la resolución de pantalla, el microchip. Sí lo dicen, pero en el comunicado oficial al público en general no lo hacen. Ya cuando tú eres una persona que conoce un poquito más, entonces tú te vas a su página web y ves las descripciones de el artículo, el celular, la computadora, lo que estés buscando de esta compañía, pero primordialmente lo que ellos priorizan es la claridad del mensaje y de cómo esto puede funcionar en tu vida. Punto número 3 de la comunicación consciente es escucha activa. Concéntrate plenamente, comprende y responde reflexivamente durante las conversaciones. ¿Qué pasa? Muchas veces, en vez de estar escuchando lo que te dice la otra persona, simplemente estás esperando que esa persona termine de hablar para dar tu punto de vista, pero no procesaste las palabras y las cosas que te dijo esa persona. Me ha pasado muchas veces en diferentes sectores en mi trabajo, cuando hablo con alguien y le digo algo, y cuando esa persona le toca hablar, simplemente me repite a veces algunas cosas que ya yo dije, como si fueran cosas innovadoras, pero que resulta que esta persona no estaba escuchando, que yo le estaba dando mis puntos de vista de estas situaciones, ¿no? Entonces me repite lo mismo y no escucha las cosas que él estaba hablando. O simplemente le hago una pregunta luego que termino de lo que escuché y tampoco sabe cómo respondérmela cuando el significado ya se lo había dado hace exactamente 30 segundos. Punto número 4 de la comunicación eficiente es el compromiso empático. Hay que reconocer los sentimientos de los demás y responder amable. Siguiendo con el tema del mesero, es esa empatía, ¿no? que puedes tener con otras personas. Tú no sabes lo que puede estar pasando en su cabeza en ese momento, pero tú la escuchas y tú entiendes ciertas partes y no te vas al choque porque puede traer muchas cosas difíciles. Y bueno, hablando de personas que entienden esto, podemos hablar de Keanu Reeves con sus fans. Él muestra mucha empatía construyendo un personaje en público que es fuerte, es positivo y que se destaca mucho en Hollywood. Es más, si ustedes pueden ver los videos en internet que se han hecho virales, vemos a Keanu Reeves en el metro de Nueva York tranquilo, o sea, interactuando con los fans, saludándolos, tomándole las fotos y pasándola muy, muy bien con ellos y siendo muy empático. Punto número 6. El punto de la comunicación no verbal es muy importante para la comunicación consciente y es que utilizar el lenguaje corporal, las expresiones faciales y el tono para transmitir mensajes más allá de las palabras te va a ayudar muchísimo, porque tú puedes decir, uy, estoy contento, pero tienes una cara amarrada y créeme que eso hace un cortocircuito enorme con las personas. O simplemente te estás riendo, pero tienes una voz, estoy contento. Eso también hace cortocircuito. Entonces es importante que todo el entorno de tu comunicación consciente forme parte de lo que estás expresando. No puede ser solamente las palabras, tiene que ser también tus gestos, tus movimientos. Por ejemplo, la forma de hablar en público de uno de los mejores conferencistas que ha sido presidente en el mundo, estoy hablando de Barack Obama. Él siempre suele incluir cálidas señales no verbales, lo que aumenta la eficacia de su comunicación en las conferencias, cuando va a reuniones. Por ejemplo,
Barack Obama, en su comunicación no verbal, él trata de ser el amigo, un poquito dominante a la hora de dar la mano. Pero si no vamos al otro extremo, está también Donald Trump, que en su comunicación él quiere ser la persona más dominante del salón, o como decimos aquí en Panamá, el gallo del gallinero, que cuando tiene reuniones con otros presidentes le agarra la mano, lo jala hacia adentro, como diciendo aquí el que manda soy yo, ¿no? Entonces, si te interesa este tema de la comunicación no verbal, es un tema súper amplio y hay muchos ejemplos de personas que son pasivas, personas que son activas, personas que son dominantes, personas que son neutras. Entonces, también esto es un mundo infinito, pero que en el punto que tú lo veas y seas consciente de tu comunicación, va a ir creciendo tu mundo constantemente. Punto número 6 de la comunicación consciente es la capacidad de respuesta. Sí, las reacciones oportunas y adecuadas en las conversaciones son muy importantes, ya que si alguien te pregunta algo y estás pendiente de los, como lo dijimos en el punto anterior, y prestaste atención, escuchaste al emisor del mensaje, tu capacidad de respuesta va a ser rápida y va a ser contundente, y esa persona no se va a sorprender de que tú le salgas con una respuesta que no debería ser. Y creo que es algo que ni siquiera nos enseñan mucho en escuela, y pasa mucho que por ser jóvenes o ser niños, los estudiantes se distraen bastante, porque obviamente el sistema educativo no ha avanzado con el tiempo como el que estamos ahorita. Y se vuelve un poquito cansón, ¿no? De estar tantas horas sentados en un salón, un profesor que te está hablando por 30 minutos constantemente. Obviamente la mente de los jóvenes y los niños se va a distraer. Y ahí pasa, ¿no? No tienen la capacidad de respuesta. Cuando el profesor acaba de decir 2 por 2 es 4, y llama a Daniel, ¿cuánto es 2 por 2? Y Daniel dice, 6. Entonces no sabe, ¿no? Entonces siempre es importante la capacidad de respuesta. Y ya si nos vamos al tema profesional, si algún día tienes una entrevista de trabajo, inclusive si tienes que lidiar con la prensa, también es importante que tengas una capacidad de respuesta, y para eso tienes que estar pendiente al emisor y a sus preguntas y responder concretamente. Y para concluir esta primera parte de la comunicación consciente y que somos lo que comunicamos, te voy a decir cómo puedes implementar estos 6 primeros pasos. Y lo primero es con la repetición. Si tú repites y actúas constantemente como quieres actuar y tomas conciencia de lo que te acabo de decir, se activan tus vías neuronales y luego empieza el aprendizaje real. Es algo que se ha comprobado científicamente, que entre más repitas una acción, más rápido entra en tu cerebro y más rápido la aprendes, y luego va a ser súper fácil de hacer. Y para ir un paso más allá luego de la repetición, toca la parte evaluativa, la evaluación. Luego, cuando estamos repitiendo, vamos evaluando los resultados que vamos obteniendo de estas acciones y conductas que hemos incorporado dentro de nuestra comunicación. Que si ya no decimos más palabras groseras, te empiezas a evaluar, o de repente se te salió una porque fue un momento eufórico, estabas con tus amigos y te enganchas con esos pensamientos viejos y pasan, tú dices, ups, mira, aquí me salió una palabra grosera, ya sé que en estos momentos cuando estoy con mis amigos se me salen, voy a tratar de que eso no pase. O un día vas en tu automóvil manejando y se te tira un auto y le gritas. Dices, yo no soy esa persona que le grita a los otros carros, yo no soy el que baja las ventanas para insultar a otra persona porque se me tiró. O sea, yo no soy esa persona. Entonces empiezas a evaluar tu comunicación y créeme que eso te va a ayudar muchísimo. Y para cerrar, te cuento cómo Sócrates hablaba de la comunicación. Sócrates creía en el poder de hacer preguntas para estimular el pensamiento crítico e iluminar las ideas. En lugar de decirle a alguien simplemente su respuesta, su método de comunicación pretendía ayudar a otras personas a llegar a una conclusión de forma independiente. Él no era quien para decirte a ti las respuestas de las cosas, sino que él le gustaba hacerte preguntas para que tú sacaras la conclusión de la duda que tenías. Es más, Sócrates tiene una historia muy pero muy bonita que habla sobre sus 3 filtros. El cuento sirve de lección sobre cómo es el cotilleo, tú sabes, cuando la gente habla por hablar sin integridad. Un día un conocido se encontró a Sócrates y le dijo, ¿sabes de lo que acabo de oír sobre uno de tus alumnos que dijo de ti? Antes de que el hombre pudiera continuar, Sócrates respondió con una pregunta. Antes de que me cuentes, me gustaría que pasaras una pequeña prueba. Se llama la prueba de los 3 filtros. La persona dice, ¿los 3 filtros? Sí. Y continuó Sócrates. Antes que me hables de un alumno,
sería conveniente que te tomaras un momento y filtraras lo que me vas a decir. El primer filtro es el de la verdad. ¿Te has asegurado completamente de que lo que vas a decirme es verdad? El hombre respondió, no, en realidad acabo de enterarme. Y ahí lo detuvo Sócrates y dijo, de acuerdo, así que en realidad no sabes si es verdad o no. Ahora podemos ver el segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Lo que me vas a decir sobre mi alumno es algo bueno? Responde el hombre, no, al contrario. Viene ahora Sócrates y dice, entonces, ¿quieres decirme algo malo sobre él, pero no estás seguro de que sea cierto? Sin embargo, aún puedes pasar la prueba porque te falta un filtro. El filtro de la utilidad. Y hace la pregunta a Sócrates, ¿lo que me quieres decir sobre mi alumno me va a servir de algo? ¿Me va a ser útil? Responde el hombre y dice, no, la verdad no. Pues bien, concluye Sócrates, si lo que quieres decirme no es ni verdadero, ni bueno, y ni siquiera es útil, ¿para qué decírmelo? Esta historia, ya sea directamente atribuible a Sócrates o a alguna otra persona que la haya escrito, realmente habla sobre mucho, ¿no? De que las personas están acostumbradas a llevarse por la pasión, llevarse por los impulsos y constantemente pasan cosas que no quieren que pase porque están pensando más que todo en cotillar, en hablar y no están mandando un mensaje consciente. Como dice Lao Tse, el silencio es una fuente de gran fuerza. Yo soy Boris Vega, escuchaste este capítulo de La Raíz del Éxito. Recuerda seguirme en redes sociales como @BorisVega con 2A al final, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y si me estás escuchando en cualquier red social, ya sea en YouTube, en Apple Podcasts, en Spotify, recuerda darme like y suscribirte a mi canal. Le mando un abrazo grandote y pueden escribirme siempre en directo en mis redes sociales. Chao, cuídense.